Pues bien, vamos a comenzar. Ya puse a grabar la sesión del día de hoy. Bueno, pues ya mientras se van uniendo, pues vámonos uniendo ahí conforme vayan llegando al debate, ¿va? Entonces, bueno, para el día de hoy teníamos pendiente unos temas que se quedaron cortos, que se quedaron pues por hablar la sesión pasada. Miguel lanzó una pregunta que desató toda una serie de debates y respuestas, ¿no? De cuál era la relación entre el pensamiento, el lenguaje, la cognición, incluso grado de estudios en la cuestión del inconsciente, ¿no? Lo que estamos viendo aquí. Y algunos otros comentarios que mientras compañeros fueron dando sus respuestas, pues fui anotando, ¿no? Que pues creo que es muy bueno e interesante que traigamos para poder platicar un poco respecto a esto. Entonces, pues bueno, eh, primero que nada me gustaría yo hacer los comentarios, hablar un poco respecto a los comentarios que anoté aquí. Me parece que Xochitl quería comentar también unas cosas, pero me comenta que se va a unir un poquito más tarde. Entonces no voy a abarcar todos para dejarle también a ella unos cuantos. Igual, si alguien se quedó con comentarios o con cuestiones que decir de la sesión pasada, lo pueden hacer, ¿vale? Y me gustaría que también en esta sesión termináramos de ver la conferencia número 3, que son los actos fallidos, que es la continuación. De los actos fallidos son 3 conferencias en total, que es la introducción, la continuación y la conclusión. Entonces, pues hoy terminamos la continuación y en la siguiente semana, pues es Semana Santa, por lo cual no nos veríamos y nos veríamos dentro de la siguiente semana, ¿vale? Entonces, pues ahí van a tener un poquito más de tiempo para terminar de leer la siguiente conferencia que resta, ¿vale? Entonces, bueno, yo anoté aquí como uno de los comentarios que surgieron que en la consulta psicoanalítica no siempre se asocia y que no hay que decir que cuando una persona no asocia libremente en el consultorio, significa que tiene una psicopatología. Respecto a este comentario, yo estoy totalmente de acuerdo en que no siempre se asocia en consulta psicoanalítica y efectivamente el hecho de que la persona no asocie no significa que tenga una psicopatología que lo impida asociar libremente, ¿no? Lo que sucede en consulta psicoanalítica, o al menos en la clásica, es que, como les comentaba, creo que se los comenté, ¿no? Al inicio se hacen una serie de entrevistas. De hecho, cuando un paciente o un consultante llega a la sesión de psicoanálisis, ni siquiera se le considera analizante en un primer momento, solamente se le considera como consultante, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces únicamente van a la consulta, pero no con el objetivo de realizar un análisis. Otra persona también comentaba que el psicoanálisis no es para todos, y yo igual concuerdo con esto. El psicoanálisis no es para todos. El psicoanálisis es para aquellos que deseen conocer su inconsciente, es para aquellos que deseen conocer cuáles son los motivos que están causando sus conflictos inconscientes y que de esta forma, mediante este conocimiento, puedan tener una mejor vida, puedan tener mejor salud mental, y es cuando está lo psíquico en el conflicto, ¿no? Más que nada. Por ejemplo, hay una tendencia en psicoanálisis que se llama psicoanálisis en el hospital, que es la aplicación de la teoría psicoanalítica al ámbito hospitalario, ¿no? En donde hay muchísimos autores. De hecho, si ustedes buscan en internet psicoanálisis hospitalario, van a encontrar muchos autores que dicen que un psicoanálisis se puede llevar a cabo en hospital, ¿no? Sin embargo, eso es un ejemplo de que esas personas no están hechas para psicoanálisis, las que están en un hospital tal cual, ¿no? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, llega una persona que lo van a operar, ¿no? Que lo van a operar o que va a tener alguna intervención médica fuerte, pues obviamente el motivo por el que va a la consulta en el hospital es para una cuestión puramente física, ¿no? Ahí no hay nada somático, ahí no tiene nada que ver lo inconsciente. Entonces, por ejemplo, una embarazada, ¿no? Se puede hacer intervención todavía con gente que va a dar, que va a parir, ¿no? Todavía ahí, pues, se pudiera hacer porque es un apoyo para ver, pues, cómo va a ser el desarrollo posterior del niño en base al análisis del inconsciente de la mamá. Pero en otros casos,
Pues no, realmente se considera bastante impertinente el querer analizar a una persona que no lo pide, ¿no? Porque los tres pilares para el éxito de un psicoanálisis es primero, que la persona hable, ¿no? Asocie libremente. El segundo, que ella misma consulte, o si es un niño, pues que los papás consulten, ¿no? Y el tercero es el pago. En un ámbito hospitalario, pues no se da, ¿no? No se dan los tres pilares para el éxito. Entonces, por eso es que el psicoanálisis no está hecho para todos. Pero bueno, todo esto va en el fin de que la asociación libre no significa, si una persona no asocia, no es que sea una psicopatología. Les decía, al inicio son una serie de entrevistas para conocer a la persona y cuando se determina que la persona que consulta sí es candidato a llevar un psicoanálisis, entonces comienza el psicoanálisis como tal y la asociación libre tarde o temprano surge, ¿no? En las primeras entrevistas no es asociación libre, es únicamente conocer datos de la persona, pero la asociación libre surge después, ¿no? Estoy hablando de psicoanálisis con adultos, clásico, ¿vale? La psicoterapia psicoanalítica que parte desde la psicología es otra cuestión un poco más distinta, ¿no? Que el psicoanálisis clásico, pero ahorita estamos estudiando psicoanálisis tal cual, ¿no? Lo de Freud, lo clásico. Entonces, bueno, eso en cuanto a esa primera cuestión de que no siempre se asocia, no siempre se asocia. Se va a asociar, pero va a llegar un momento, ¿no? En el que se va a lograr. Otro comentario, que este es como que el más largo y el más extenso, que fue de hecho el motivo de la pregunta de Miguel, es de cuál es la relación entre el pensamiento, el lenguaje y el inconsciente. ¿Ok? Primero hay que poder definir qué es cada uno de estos. Si empezamos partiendo por qué es el pensamiento, podríamos resumirlo sin dar como muchos tecnicismos a que es un proceso psicológico, es un proceso psíquico que se puede dar en dos niveles, pensamiento primario y pensamiento secundario. ¿Ok? Pensamiento secundario lo habla Freud en la interpretación de los sueños, cuando habla del proceso primario y secundario. El pensamiento secundario es el pensamiento del consciente, ¿no? Es el pensamiento que se rige por las leyes de la conciencia, por las leyes universales, ¿no? Por las leyes de la causalidad. Que la ley de la causalidad es una ley científica, ¿no? A todo motivo, a todo evento, tiene que haber una causa. Entonces, ese es el pensamiento secundario, ¿no? Es el que se va a desarrollar posteriormente en el niño. Pensamiento primario es el pensamiento que rige el inconsciente, ¿vale? Y este es un poco más complejo de poder explicar porque si estamos apenas en una introducción al psicoanálisis, pues estos son temas un poco más avanzados, ¿no? Pero voy a intentar simplificarlo de la mejor forma. El inconsciente es una forma de pensamiento totalmente distinto al de la conciencia que se rige más que por causalidades, se rige por asociaciones, se rige por simbolismos y se rige por cuestiones imaginarias. ¿Vale? Eh, en el inconsciente no hay palabras, está estructurado como un lenguaje y se manifiesta a través del lenguaje, pero no hay palabras en el inconsciente. El inconsciente es un cúmulo de, llamémoslos de manera vulgar, memorias, recuerdos, deseos, fantasías, es todo un cúmulo, ¿no? El pensamiento primario. Eh, Cuando ustedes sueñan, y esto lo vamos a ver en la interpretación de los sueños, el la manera en la que ustedes pueden ver todo el sueño, eso es proceso primario, ¿vale? Proceso primario es el sueño tal cual, con todas sus características. Ustedes, si yo les pregunto ahorita, ¿cuáles son las características de los sueños que ustedes han tenido? Me podrán decir varias, pues son incoherentes, son lógicos, hay varias escenas que parece que no tienen conexión unas con otras, puede haber palabras en un sueño, pero no son tan significativas como las imágenes tal cual. Y si yo les pregunto, ¿eso será un tipo de lenguaje? Probablemente me digan que sí, solamente que un lenguaje distinto. Bueno, eso que se ve en sueños es proceso del pensamiento primario. Ese es el pensamiento primario, así se rige con esa ilógica para el plano de la conciencia, ¿no? Entonces, por eso es que este pensamiento primario, proceso primario, es un poco más complejo y es lo que estudia el psicoanálisis tal cual, ¿no?
Sin embargo, es ese pensamiento el que determina nuestra vida psíquica, ¿no? O es parte de los determinantes de la vida psíquica de un sujeto, ¿vale? Pero bueno, entonces no quiero complicarme más con la definición de pensamiento porque les digo, vamos a verlo un poquito más adelante, pero esto es para entender la relación entre los tres, ¿no? Lenguaje es también, está dentro del pensamiento, ¿no? Ya les dije que hay pensamiento primario y secundario y que el lenguaje, a como lo conocemos, lenguaje en español, con palabras, es el lenguaje del proceso secundario, ¿no? Es decir, este lenguaje se va a adquirir en un bebé. Cuando un bebé nace, nace con proceso primario, ¿vale? El bebé no nace con palabras, esto lo aprende mediante la cultura, mediante los papás. Eh, el lenguaje, la cultura, lo social, lo va aprendiendo conforme el niño va creciendo, conforme se va adentrando en la cultura y conforme la misma cultura, el bebé la va introyectando, el niño la va introyectando. El niño atraviesa varias fases en las cuales se va formando la posterior personalidad, vamos a llamarlo así, del sujeto, que en términos más complejos sería la estructura psíquica, pero ahorita para que me comprendan vamos a llamarlo personalidad, ¿no? Que no es personalidad, pero es para que más o menos me lo entiendan. Conforme el niño va atravesando estas etapas, este pensamiento secundario, es decir, el lenguaje, se va adquiriendo. Y es precisamente que a través del lenguaje, las personas, los papás, las mamás, los abuelos, las abuelas, van a ir formando al niño. Le van a ir dando una identidad, lo van a ir adentrando al mundo, van a ir reduciendo sus angustias, porque la angustia es, se produce por lo desconocido. Cuando hay algo desconocido, se produce una angustia. La angustia es lo que no se puede hablar, lo que no se puede expresar, ¿no? Por eso un bebé es un bebé en angustia que lo calma el lenguaje de la mamá, el lenguaje del papá, ¿no? Esto lo habla Lacan un poquito más, pero es mediante esta culturalización que el niño va adquiriendo este lenguaje, ¿ok? Entonces, aquí ya vemos una primera relación entre pensamiento y lenguaje, ¿no? Cómo están conectados. Y luego inconsciente. Esto también es todo un tema, pero lo voy a resumir y lo vamos a ver posteriormente. El inconsciente, ¿qué es? ¿No? Muchas veces en psicoanálisis oímos la palabra el inconsciente es responsable de tal cosa, pero a veces ni siquiera sabemos bien qué es el inconsciente, ¿no? El inconsciente lo podemos definir como no es un lugar que esté físicamente, sino que es más un lugar tópico, ¿no? Es decir, que ocupa un lugar eh, no físico, sino más bien como, no, sería, no sé cómo sería la palabra, intangible en las personas. Es decir, no está en el cerebro, obviamente, no está en el cerebro, en ninguna parte, en ningún lóbulo, pero está formado dentro de la persona, ¿no? Y el inconsciente está en un primer momento, cuando el bebé nace, operando, ¿no? El bebé nace con inconsciente, por así decirlo. Sin embargo, este inconsciente va a adquirir sus cualidades de inconsciente, como lo conocemos hoy en día, en el momento en el que el aparato psíquico de este bebé quede dividido en dos, ¿vale? Es decir, en un primer momento el bebé, les comentaba yo, no tiene conceptos, no tiene palabras, únicamente tiene percepciones, tiene los cinco sentidos, ¿no? La percepción a través de los cinco sentidos, el bebé tiene imágenes, pero mentales, ¿no? Tiene cuestiones imaginarias, simbólicas, ¿vale? Cuando este bebé comienza a adentrarse a la cultura, cuando este bebé, este niño comienza a seguir avanzando, adentrarse en la cultura, que los papás lo empiezan a formar, le empiezan a decir qué está bien, qué está mal, qué puede, qué no puede hacer, porque un bebé al inicio no sabe, no conoce normas, no conoce parámetros. En el momento en el que los papás empiecen a delimitar al niño, a adentrar a la cultura, entonces este aparato psíquico que Freud lo denomina así en la interpretación de los sueños, el aparato psíquico es como una localidad en el psiquismo. El aparato psíquico, cuando los papás comienzan a hacer esta función de adentrar en la cultura, el aparato psíquico se divide en dos, ¿vale? Se divide en dos. ¿Y en qué se divide? En inconsciente y en conciencia, ¿vale? Entonces, el aparato psíquico ahí se divide en dos y ahí podemos decir que nace el inconsciente reprimido, ¿vale? ¿Por qué? En tres ensayos sobre teoría sexual,
Freud nos dice y nos habla sobre un término que él describe como la amnesia infantil. La amnesia infantil es esta cuestión del olvido de la niñez, de las cuestiones infantiles, de los acontecimientos infantiles, ¿no? Muchos, o bueno, todos más bien, podemos recordar ciertos sucesos de la infancia, pero no todos, ¿no? Y la infancia es la etapa más olvidada de todas, gracias a esto que Freud denominó amnesia infantil, ¿vale? Amnesia es olvido. ¿Por qué? La amnesia infantil se explica por la ruptura del aparato psíquico en dos, en inconsciente y en consciente, ¿vale? Cuando se divide en dos, se produce una amnesia infantil que hace que parte de la infancia quede olvidada, es decir, quede reprimida. Y entonces ahí nace la cualidad del inconsciente, que es un inconsciente reprimido, un inconsciente que no se sabe de él, pero sí existe, ¿no? Es decir, los contenidos que nosotros vivimos de niños, que fueron reprimidos, que fueron olvidados, no es que ya dejaron de existir en nosotros, siguen existiendo desconocidamente, pero siguen afectando, ¿no? A lo largo de nuestra vida de adultos. Por eso es que decimos que la infancia es un determinante, no es el único, pero es un determinante grande en cómo las personas van a vivir su adultez, van a vivir la adolescencia, ¿no? Entonces, aquí está la relación de los tres, ¿vale? De esta forma puedo hacer más o menos la relación entre pensamiento, lenguaje e inconsciente, que quizás ahorita fue un poco complejo de entender si es que apenas están iniciando un psicoanálisis, pero es a modo de dar respuesta un poco a lo que preguntaba Miguel y lo vamos a ver poco a poco, ¿vale? No se desesperen si ahorita como que no entiendo muchos términos, lo vamos a ver poco a poco y después cuando regresen a este video van a poder entender todo lo que dije, ¿no? Si es que no, por ahí no quedó muy claro. Déjenme ver que creo que aquí tengo un comentario. Son representaciones de las pulsiones, ¿no? El pensamiento primario. Sí, sí, las pulsiones son... La pulsión es como un impulso, ¿no? La pulsión es como un empuje, yo lo puedo definir como un empuje. Y a mí siempre la pulsión me gusta definirla con un ejemplo. Eh, Imagínense un automóvil que tiene que ir con destino a una ciudad, ¿no? El automóvil en sí sería la pulsión, ¿no? El que tiene el destino hacia esa ciudad. La gasolina viene a ser otro concepto que Freud denomina libido, ¿vale? La libido es lo que puede generar o puede hacer a que la pulsión conduzca hasta la ciudad, ¿no? Entonces la pulsión es un empuje a realizar algo, ¿vale? Las pulsiones son las que rigen también los deseos, lo que está todo en el inconsciente, ¿no? En el proceso primario. Y obviamente las pulsiones parten del ello, ¿vale? Esto les digo, lo vamos a ver posteriormente, pero las pulsiones parten del ello, ¿no? Que son representaciones a veces no sabidas, ¿no? O sea, son cuestiones que nosotros tenemos porque hay pulsiones inconscientes, hay impulsos, hay deseos inconscientes que existen, pero son desconocidos para nosotros, ¿vale? Y esto me lleva a otro punto que vi por aquí. No me acuerdo quién, pero una persona hablaba y daba un ejemplo de que a veces en la consulta psicoanalítica una persona tiene ciertos deseos que no, que, o sea, tiene deseos que no se quiere aceptar, ¿no? Porque son intolerables. Y el ejemplo que ponía era sobre el gusto con los primos, ¿no? Que una persona puede llegar a la consulta psicoanalítica y, por ejemplo, puede que le guste un primo, pero como esto está prohibido, es incestuoso, no lo habla, ¿no? Entonces, aunque lo siente, siente un gusto por el primo, no lo habla. Y aquí algo muy importante diferenciar son dos términos importantes, represión y negación, ¿vale? No hay que confundir las dos. La negación es cuando yo conozco algo, cuando conozco un deseo mío, pero no quiero aceptarlo, no lo quiero ver, ¿vale? Pero lo conozco. Y la represión es cuando hay un deseo en mí, pero no lo conozco, ni siquiera soy consciente de que lo quiero, ¿no? Por ejemplo, uno que es universal, el gusto por la mamá, ¿no? Gusto amoroso, erótico por la madre, que es un deseo existente, pero desconocido conscientemente. Existe inconscientemente, ¿no? Entonces, por eso, para diferenciar un poquito de negación y represión, porque muchas veces decimos que reprimimos algo, ¿no? De, ah, ya lo reprimí, pero no, no es que lo reprimiste, solamente lo estás negando, ¿no? Si lo traes con un poquito de esfuerzo, lo puedes traer a conciencia. Algo reprimir es algo que ni siquiera sospechas que hay, ¿no?
Entonces, para ocupar y que empecemos a ocupar un poquito bien los términos de negación y represión, ¿vale? Pues bueno, yo ya no quiero seguir hablando más. Ya está aquí Xochitl. Me parece que tenías algo importante que comentar. Lo pusiste en el grupo de WhatsApp, ¿no? Que quieras comentar algo. Entonces, yo cierro mi micrófono y los dejo para que puedan debatir. Ok, bueno, en primera instancia, ¿me escuchan ahí? Sí, ok, bueno, espera. Se escucha, pero muy bajito. Yo no escucho. Perdón, es que tengo un problema con mis bocinas, entonces tengo que usar por eso un micrófono, lo siento. Sí tengo una idea, solamente que ahorita me veo un poquito imposibilitada para expresarla, entonces no sé si gustan al final dejar unos minutitos y ya comentarlo, ¿les parece bien? Claro, sí, está muy bien. Ay, gracias. Bien, Vale, al final le comento, gracias. sí, no te preocupes. Bueno, ¿qué más tengo aquí que había que pensar? Bueno, son las únicas anotaciones que hice respecto a los comentarios de la sesión pasada. Miguel. Pues mira, tengo una pregunta para ti. Y pregunta tienes en el ordenamiento en el sentido de que te pregunto porque no sé de psicoanálisis, más que por refutarte lo que dijiste. Dijiste que no hay palabras en el inconsciente. Y entiendo de dónde vienes, porque ya hemos hablado un poquito de esto, y bueno, está en el tópico de cognición, lenguaje y procesos inconscientes. Pero yo considero que no es cierto, ya me corregirán o no, porque hay, o sea, yo creo que aunque hay una disrupción en la seriación y en la sintaxis del discurso, del intercambio hablado que podemos tener en los sueños o en los procesos inconscientes, aún así sí existen palabras, aunque no tengan ni sintaxis ni seriación. Entonces, no sé, yo las pienso que existen como conversaciones o como memorias que podemos recordar, hacer introspección o cualquier término específico que maneje la teoría psicoanalítica, pero sí me pone como una dicotomía bien interesante de no hay palabras, pero sí hay palabras en los sueños, en el inconsciente. La otra cosa, antes de que te ceda la palabra a ti para que me respondas, es que bueno, ahorita creo que hiciste una remarcación que yo no hice en la sesión pasada, pero que también es igual de importante que el lenguaje, y lo de la cultura que decías. No hay hombre sin cultura, al menos no hay hombre moderno sin cultura. Y bueno, también como el lenguaje y cómo lo vamos adquiriendo nos va forjando como seres humanos, como seres pensantes. Creo que también la cultura igual forja, no sé si un papel equivalente, mayor o menor, pero estoy seguro que también juega un papel importante. Pero no sé, por ejemplo, cuál sea el grado de importancia que los psicoanalíticos le hayan dado, en específico de Freud. Si sea igual a la del lenguaje, si sea tantito menor, la verdad no lo sé y es una pregunta que tengo como en voz alta. Ok, para que no se me olvide la segunda y ahorita voy a la primera, sí, de hecho la cultura se le da, de hecho Freud le da mucha importancia y le da el mayor peso a la cultura, que está unada al lenguaje, ¿no? Están en correlación ambas. Quien le da más peso todavía y habla más de las cuestiones del lenguaje ya como tal es Lacan, Jacques Lacan, ¿no? De hecho, ahorita en mi explicación que les di de pensamiento, lenguaje inconsciente, utilicé varias cosas de Lacan, que yo les dije que no íbamos a ver a Lacan, pero pues fue necesario traer a colación algunas de las ideas de Lacan. Pero sí, Freud le da muchísimo peso a la cultura y de hecho esto lo refleja en muchísimos textos. Por recordar algunos, por ejemplo, se me viene el de Psicología de las Masas, ¿no? En donde habla de las cuestiones culturales. Eh, otro que es Tótem y Tabú, ¿no? También en Tótem y Tabú creo que es el tópico de la cuestión cultural, porque en Tótem y Tabú Freud hace un recorrido a través de la historia. De hecho, Freud recurre mucho a la antropología en este tomo de Tótem y Tabú para explicarnos cómo es que el inconsciente viene funcionando desde la era de los primitivos, ¿no? Cómo es que incluso Freud ahí describe lo que él llamó como el mito científico,
que es el mito científico. Freud lo describe como, es una historia por si lo quieren luego buscar, cómo es que nace el concepto que él dio de complejo de Edipo, ¿no? La lógica del complejo de Edipo lo va a tomar y lo va a explicar un poco en Totem y Tabú también, aparte de la interpretación de los sueños, donde por primera vez se menciona el complejo de Edipo. Pero sí, habla muchísimo de las cuestiones culturales en Totem y Tabú. Yo creo que es como, en mi consideración, o hasta lo que yo he leído, el que más habla de la cuestión cultural, ¿no? Entonces, la cultura, de hecho, incluso Lacan tiene un concepto que se llama el gran otro, no sé si lo han escuchado. Este concepto de el gran otro eh, es un concepto muy difícil de comprender por las distintas interpretaciones que los lectores dan de Lacan, porque un autor que tiene muchos problemas es Lacan, en el sentido de que hay muchas personas que lo interpretan a como quieren, ¿no? Pero hay dos tendencias de interpretación de Lacan, los que van a Lacan y medio interpretan lo que él dijo, y los que van a otro autor, que ahorita se me fue su nombre, que fue el traductor de Lacan, quien transcribió los seminarios de Lacan. Es Jacques Alan Miller. Jacques Alan Miller es fue una persona que puso todos los seminarios de Lacan en escrito, ¿no? Y es como que el oficial de Lacan, como el representante. Y Jacques Lacan Miller también tiene unas ideas que muchos refutan, entonces es toda una cuestión de interpretaciones distintas, ¿no? De Lacan. Pero en el concepto del gran otro, una de las cuestiones que la gente tiende a asociar con este concepto de gran otro es que el gran otro es la cultura, ¿no? Cuando Lacan en su obra habla del gran otro, va a hablar de la cultura. Otros dicen que cuando Lacan habla del gran otro, habla de Dios. Y otros dicen que cuando Lacan habla del gran otro, habla del lenguaje. Entonces ahí están como las distintas interpretaciones. Pero si hacemos una conjugación de todas, el gran otro viene a entrar en un registro muy particular que está justamente entre el lenguaje, la cultura, y Dios está inmerso en toda esta fórmula, ¿no? Porque Dios es una cuestión cultural y de lenguaje también, ¿no? Entonces, bueno, entonces hay, por lo que preguntamos ahorita sobre la cultura, la importancia, ¿no? Lacan habla un poco más del lenguaje, Freud habla más de la cultura, pero Freud obviamente sabía la importancia del lenguaje. Obviamente Freud ya no pudo desarrollar más su teoría y su concepto porque murió. Fue Lacan, de hecho Lacan se le considera como aquel que volvió a Freud, ¿no? De hecho, Lacan dice, hay que retornar a Freud, ¿no? Cuando Lacan estuvo vivo y estuvo creando sus estudios, estuvo haciendo estudios sobre toda esta cuestión, la antropología, la lingüística, el psicoanálisis. En aquel entonces, las escuelas psicoanalíticas que se habían desprendido se habían ido por otros lados. Teníamos a la escuela de Melanie Klein, teníamos a la escuela de Anna Freud, que se habían desviado, ¿no? La desviación de estas otras escuelas eran a un psicoanálisis del yo. Y Lacan dijo, no, hay que olvidarnos del psicoanálisis del yo, hay que retornar a Freud al psicoanálisis del inconsciente, solamente que vamos a darle al inconsciente una perspectiva de lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito en cuanto a tu respuesta de la importancia de la cultura y el lenguaje en psicoanálisis, ¿no? Están los diferentes autores, las diferentes escuelas que han hablado un poco respecto a este tema, ¿no? Ahora, respecto al tema de si en el inconsciente hay palabras o no, yo sí, efectivamente, yo sostengo, y a lo que yo he leído, que en el inconsciente, podemos ponerlo así a manera de ejemplo. En el inconsciente no hay lenguaje, y el inconsciente no es el lenguaje, y esto lo podemos deducir primero de una cita de Lacan. Lacan dice, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Si leemos bien, dice como un, no dice que es el lenguaje, no dice que son las palabras, dice que está estructurado a manera como si fuera un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje distinto, distinto de las palabras, pero haciendo alusión a ellas, ¿no? Los lenguajes Sí, se pueden interpretar. exactamente, ¿no? El lenguaje se puede interpretar, y es de hecho la técnica del psicoanálisis, la interpretación, construcción, es el método, perdón. Entonces, de ahí es donde yo retomo y pienso un poco que no hay palabras, o sea, el inconsciente no son las palabras, pero se pueden interpretar y está el inconsciente como si fueran unas olas a través del lenguaje, ¿no?
una persona en psicoanálisis podemos saber de su inconsciente porque habla, ¿no? Por palabras, por su lenguaje, pero no es porque en sí el inconsciente sea lenguaje tal cual, ¿no? Sean palabras, aunque pueda hacer uso de ellas, ¿no? Por eso en un sueño, lo que pasa en un sueño, y esto lo vamos a ver cuando lleguemos al segundo tema de las conferencias, es que el sueño no, aunque pareciera que hay palabras, no son palabras. Lo que el sueño hace es trae, y es otro concepto de psicoanálisis por si lo quieren anotar, huellas némicas, huellas de memoria, ¿no? Las huellas de memoria son más que los recuerdos, ¿no? Pues, ¿por qué se llama huella anémica? Porque huella pues es lo que va quedando, ¿no? Es decir, tú vives un acontecimiento que te deja huellas, es decir, tú vas a recordar ciertas cosas, aquello que te dejó huella del acontecimiento como tal, ¿no? Y némico tiene que ver con memoria. Entonces, lo que dice Freud en interpretación de los sueños es, lo que el inconsciente hace para la formación de un sueño es que recurre primero a un material que son las huellas némicas, que es la víspera, ¿no? La víspera es el día pasado, lo que aconteció el día pasado. Entonces, el inconsciente lo que hace es tomar fragmentos, ¿no? Del día pasado, palabras de la conciencia, pero la carga, el sentido, la determinación va a venir del inconsciente, va a venir de procesos inconscientes que no son palabras, es energía, ¿no? Que queda ahí, energía psíquica, es libido que queda, que se va a unir a restos del preconsciente, en donde están las huellas némicas, para poder elaborar un sueño, ¿vale? Por eso es que de repente podemos soñar incluso con algún día de nuestra vida que ocurrió así tal cual, ¿no? Por ejemplo, soñamos con nuestro cumpleaños número 22, ¿no? Y lo soñamos exactamente igual. Y decimos, bueno, ahí no hay nada de inconsciente porque pues soñamos lo que sí pasó, ¿no? Pero no. El sueño lo que hizo fue tomar casi la totalidad de ese recuerdo para poder expresar un deseo inconsciente. Y obviamente el tomar algo tan fiel a como ocurrió no es una forma más que la represión, la censura. Porque la censura, como lo estamos viendo ahorita en los actos fallidos, lo que hace es que no se sepa el significado del acto fallido. En el sueño es lo mismo. Lo que la censura hace es que no se conozca el sentido del sueño, que no se sospeche que hay un deseo inconsciente y menos que sexual, y menos que es infantil, ¿no? Entonces dice, bueno, si podemos hacer a que un sueño sea igual a que a como uno de los días que él vivió, no va a sospechar que hay un deseo, pero sí lo hay. Si rebuscamos, si interpretamos, si hablamos, vamos a encontrar el deseo, ¿no? Son cuestiones complejas que vamos a ir viendo poco a poquito para que veamos esto, ¿no? Pero todo esto era para comentar que en el inconsciente, a mi consideración, no hay palabras, se puede interpretar gracias al lenguaje, gracias a las palabras, ¿no? Eh, y lo que hay más bien es esta cuestión de la libido, ¿no? Lacan, otra vez voy a recurrir a Lacan, pero Lacan tiene dos conceptos también que pueden darnos un poco luz sobre esto. Significado y significante, ¿no? Significado y significante. No me voy a adentrar mucho en esto, pero lo dejo ahí por si lo quieren investigar, qué es el significado y el significante para Lacan, que tiene que ver con la representación de una cosa y la palabra escrita de la cosa, tal cual, ¿no? Y ahí podemos ver un poco sobre cómo es que funciona el inconsciente, que el inconsciente funciona en base a significantes, ¿no? Que aluden a un significado, pero son, les digo, Lacan es complejo. Entonces, pues un poquito para clarificar un poco este tema, ¿no? De que si bien en un sueño pueden aparecer palabras, no significa que el inconsciente sean palabras, ¿no? No sé si me explico con esa explicación que más o menos intenté dar. Sí. Vale. Pues bueno, ¿tienen alguna pregunta, algo que comentar? Bueno, pues si no quedan más preguntas respecto a este tema de pensamiento, lenguaje inconsciente, asociación libre, eh, bueno, todavía queda el comentario Xochitl pendiente, la vamos a retomar ya para el final de la sesión del día de hoy, pero me gustaría que pudiéramos hacer un repaso muy general de lo que habla Freud en esta conferencia, ¿vale? Y lo voy a hacer de manera muy rápida, porque tampoco la intención es que yo exponga todo, pero para que si surgen ideas, preguntas respecto a esta conferencia, las podamos plantear, ¿no?
Bueno, primero nos dice Freud que el acto fallido es importante y tiene un objetivo, y esto ya lo pudimos ver en la conferencia pasada, ¿no? Que tienen un objetivo, tienen un fin, se crean para algo, ¿vale? No son simples casualidades del psiquismo que ocurren, tienen un sentido. Incluso lo pudimos ver en el video que les presenté la sesión pasada, ¿no? Con esta política. Eh, y les comentaba yo que el sueño, los actos fallidos tienen varias formas de manifestación. Eh, la primera es cuando el sentido es claro, ¿no? Del acto fallido. Eh, la segunda es cuando el acto fallido es una palabra no opuesta, pero que refleja lo contrario, ¿no? O sea, cuando nos equivocamos con una palabra que no es opuesta a lo que realmente queremos, al deseo, pero que sí expresa lo contrario, ¿no? Otro es cuando hay un sentido agregado con palabras inexistentes, es decir, cuando nos trastrabamos con una palabra que no existe. Otra es cuando nos equivocamos con palabras obscenas. Otra es, y la final que yo anoté, es cuando ocurren operaciones fallidas de manera acumulada, cometemos varias y combinada, ¿no? Es decir, nos equivocamos primero olvidando algo y luego escribiendo mal algo y luego hablando y diciendo mal algo, ¿no? O sea, uno tras otro y más encima de distinta forma, ¿vale? Eh, Habla ya Freud en esta conferencia, y de hecho yo lo retomé aquí ahorita que les di mi respuesta a las incógnitas de la sesión pasada, sobre eh, dos tendencias o dos instancias, una instancia perturbada y una perturbadora, ¿vale? ¿Qué es esto de la instancia perturbada y perturbadora? En un acto fallido, lo que ocurre es, estamos hablando, por ejemplo, y nos equivocamos, ¿vale? El que nos equivocamos, eso que nos equivocamos es la tendencia que está perturbada. Eso es lo que se perturbó, ¿no? La palabra perturbada, que es el acto fallido en sí. Pero la instancia perturbadora es la que causó esta perturbación que hizo que te equivocaras, ¿no? Es decir, hay algo que hace que te equivoques y hay una forma en la que te equivocas, ¿vale? Y eh, en la tendencia o en la instancia que es perturbada, hay dos formas en las que puede ser perturbada, por sustitución o desfiguración, ¿vale? Por sustitución es cuando tú te equivocas y dices otra palabra distinta a la que tú querías decir, ¿vale? Esa es perturbación por sustitución. Y la otra es la perturbación por desfiguración, que es cuando tú, tal cual, desfiguras una palabra, ¿no? Una palabra que no existe. A esto muchas veces también puede ocurrir como una condensación, ¿vale? ¿Saben lo que es la condensación? ¿No? La condensación es la unión, es la mezcla, ¿no? De algo condensado, mezclado, unido, ¿vale? Combinado. Entonces, cuando hay una desfiguración, puede que se deba a una condensación, a una mezcla, ¿no? Y daba varios ejemplos ahí, como el ejemplo de un señor que le dice a una señorita, disculpe señorita, ¿me permite contrajarla? Digo, ¿me permite acompañarla? Y que contrajarla era la combinación de ultrajarla y acompañarla, a contrajarla, ¿no? Esa es la condensación. Condensó esas dos palabras. A contrajarla no existe, ¿no? No lo dice así en la conferencia, yo lo traduje al español para que tuviera más o menos sentido. La condensación la da Freud con la palabra alemana, ¿no? Pero pues en alemán no tendría sentido para nosotros. Entonces es el equivalente que yo busqué en esa tipo de cuestiones, ¿no? Entonces aquí podemos empezar a sospechar que si hay una instancia perturbadora y una perturbada, quiere decir que hay algo que lo perturba y que es algo que debemos comprender. Y es ahí en donde tenemos que hacer la interpretación de la instancia perturbadora, no la perturbada, ¿vale? Perturbadora. La perturbada, dice Freud en la conferencia, que nos va a servir para llegar a la perturbadora, ¿vale? Pues bueno, eso en cuanto a esa cuestión. Habla aquí de los factores de la atención, la distracción y la fatiga. Freud va a decir que estos factores son importantes, que sí pueden causar un sueño,
un sueño. Ay, yo estoy todavía con este tema. Que se pueden causar un acto fallido, pero que la importancia de estos no son los causantes, ¿no? Yo les mencionaba incluso unos conceptos de metodología de la investigación, que son variables causales y correlacionales, que estos factores de la atención, la distracción y la fatiga son variables correlacionales, pero no son causales, ¿vale? Correlacional es algo que se asocia, ¿no? Que está asociado, pero que no es lo causante. En una correlación, en metodología, cuando vean que hay una pregunta de investigación que esté en correlación de dos variables, significa que lo que interesa es ver cómo, de qué manera están unidas, pero sin investigar cuál causa cuál, ¿no? O de dónde se parte, ¿no? Si la variable A causa la variable B o la variable B causa la variable A. No importa, solamente importa saber de qué manera están asociadas, ¿vale? En una investigación causal, con variables causales, lo que importa es ver qué variable causa cuál, ¿no? Entonces, aquí decimos que estos factores o estas variables de atención, distracción y fatiga son variables correlacionales. No lo dice Freud, pero lo podemos entender así, ¿no? Que están asociadas. O sea, si obviamente estamos distraídos, es más fácil que nos equivoquemos, que cometamos un acto fallido, pero ya el acto fallido en sí no lo causa nuestra distracción, ¿vale? Lo facilitó, pero no lo causa, no es la causa. La causa proviene de la tendencia perturbadora, ¿vale? Que está a nivel inconsciente. Todavía no lo dice, no menciona aquí la palabra inconsciente, Freud, pero vamos a nosotros empezarlo a poner sobre la mesa, ¿no? La instancia perturbadora está en un plano de lo inconsciente, ¿vale? Que está unida a algo, y ya vamos a ir viendo poco a poco a qué, ¿no? Y que ya lo podemos empezar a sospechar, tiene que ver con un deseo, ¿vale? Y lo vimos en varios ejemplos, como el diputado que al final dijo, vamos a cerrar la sesión, cuando en realidad la tenía que abrir, ¿no? Ahí nos remite a un deseo, ¿vale? A contrajarla. El deseo más inconsciente de este sujeto era ultrajarla, ¿no? Solamente que se condensó, ¿vale? Y de esta manera se disfrazó, se censuró el deseo, ¿vale? Entonces, vean que estos factores solamente son correlacionales, pueden facilitar que ocurra un acto fallido, pero no son los que lo causan. Luego habla sobre la intervención psicoanalítica, ¿vale? ¿Cómo es que hacemos una intervención psicoanalítica con actos fallidos? Déjenme ver porque aquí lo tengo de manera un poco más detallada. Dice, bueno, en esta parte de la conferencia dice Freud, ok, a ver, si sabemos que hay una tendencia que es perturbada y una perturbadora, ¿cómo podemos conocer la tendencia perturbadora? Porque si la conocemos, eso sería interpretar. Ahí estaríamos haciendo una intervención psicoanalítica, ¿vale? Si podemos encontrar cuál es la instancia perturbadora, ¿vale? ¿Cuál era el verdadero objetivo de ese trastrabarse, de ese olvido, de ese extravío, ¿vale? Entonces dice Freud, ¿cómo podemos descubrir esta tendencia que no es manifiesta, ¿vale? Que no está visible. Y dice Freud, a veces es claro y a veces es muy fácil poderla, ¿no? Encontrar. Es que, bueno, yo la verdad no quería ir a tal lugar y pues no se me olvidó, pero la verdad yo no quería ir. Ahí está más o menos claro cuál era la instancia perturbadora, ¿no? Pero dice que a veces no es necesaria. Y entonces no es clara. Y en estos casos, cuando no es clara, dice Freud que es necesario descubrir el sentido mediante una serie de pasos que pueden funcionar para poder interpretar un acto fallido, ¿vale? Y aquí yo lo resumí de esta forma. Primero, preguntarle al hablante por qué se ha equivocado así, ¿no? Tú tuviste una equivocación y se le pregunta, bueno, ¿por qué te equivocaste de esa forma en particular? ¿Vale? Y la persona pues intentará, con lo primero que se le venga en mente, reconocemos acto de la asociación libre, con lo primero que se le venga a la mente, lo podrá comentar, ¿no? Otra, preguntar qué podría decir respecto a su desliz. Bueno, a ver, ¿tú qué opinas, Nicolás Maduro, respecto a que dijiste penes en lugar de peces, ¿no? ¿Qué puedes decir sobre esto? Y tiene que ser sincero, porque obviamente una interpretación siempre se hace en consultorio, en un ámbito de confianza. Y obviamente el paciente que ya tiene
pues un tiempo, sabe y no se tendrá que avergonzar de comentar qué estaba pensando o por qué lo dijo, ¿no? Porque recuerden, si hay resistencia, si no quiero hablar, no va a funcionar y no se va a poder interpretar por más que el analista lo quiera, porque siempre va a depender del analizante, ¿vale? Eh, entonces, preguntar por qué podría decir respecto a su desliz y a veces no lo dirá por la resistencia, no lo querrá decir, ¿no? El paciente da una explicación con la primera ocurrencia que se le vino y esa intervención y éxito ya es un psicoanálisis, ¿vale? Esa es la forma en la que Freud plantea que se interpreta un acto fallido, ¿vale? Y obviamente recorriendo a la técnica de la asociación libre, ¿ok? Entonces, bueno, eso respecto a esta cuestión. Y luego habla de las resistencias, ¿no? Freud dice, quizás ahorita como público ustedes pudieran darme peros, dudas, disgustar o refutar lo que acabo de decir, ¿no? Eh, dirán, Freud dice, ustedes quizás dirán, pero ¿cómo con lo que diga el paciente ya eso se puede hacer la interpretación? Porque el paciente puede decir cualquier cosa, ¿no? Y aparte le dicen a Freud, dice, aparte, si lo que el paciente dice a usted, doctor Freud, no le gusta, lo va a tachar como resistencia y no lo va a aceptar. Pero cuando a usted le conviene lo que el paciente dice, ahí sí, esa es la interpretación, ¿no? Entonces, Freud dice, qué poco respeto tienen por el psiquismo humano, ¿no? Qué poco respeto tienen por lo que una persona puede decir respecto a su propio desliz, ¿no? O sea, creer que el informe probatorio de la persona en realidad no prueba nada, ¿no? Freud dice, qué falta de respeto el creer esto, ¿no? De un paciente. Y habla Freud sobre el poco respeto al hecho psíquico tal cual. Y Freud menciona, muy probablemente ustedes crean en la libertad psíquica, ¿no? Y ahí es donde Freud empieza a explicar un poco sobre lo que es la libertad psíquica. Dice, la libertad psíquica es que tenemos el control de lo que pensamos, decimos y sentimos, ¿no? Eso es la libertad psíquica. Dice, muy probablemente ustedes crean que sí tenemos una libertad psíquica, que todo lo que decimos es porque así lo queremos, que todo lo que pensamos es porque así lo queremos, ¿no? Y dice Freud, pues no es así, no existe tal libertad psíquica, ¿no? Eh, y aquí es donde Freud da un ejemplo muy bueno sobre este debate. Y se los voy a leer porque este debate está muy bueno. No voy a leer toda la conferencia, pero solamente voy a leer este fragmento para que veamos cómo es que Freud responde a esta contestación, ¿no? Y es muy probablemente que ahorita que yo se los menciono a ustedes, si no han leído las conferencias y no son tan adeptos al psicoanálisis, ahorita que me escucharon a mí decirles que para poder interpretar un acto fallido únicamente hay que preguntarle por qué se equivocó así, qué piensa respecto a su desliz, qué es lo primero que le viene a la mente, dará una explicación, se hace una interpretación y con eso, ¿no? Quizás muchos ahorita pensaron de, pues no creo, ¿no? Ha de ser falso. Y es lo que el auditorio pensó. Y vamos a leer cómo es que ocurrió ese momento en el que Freud estaba exponiendo esto. Dice Freud, probablemente ante lo ahora expuesto empiecen a tener resistencias, peros, no creer, disgustar o ganas de refutarme, ¿no? Incluso creer que el informe de la persona preguntada no tiene nada probatorio. De ser así, es asombroso el poco respeto que tienen por un hecho psíquico. Quizá crean que habría podido ocurrírsele al hablante otra cosa también. Y eso habla que hay en ustedes una concepción de libertad psíquica a la que no quieren renunciar. La libertad psíquica es esto, ¿no? De que tenemos control de todo lo que decimos, pensamos y sentimos. Ustedes dirán como público, entendemos la técnica del psicoanálisis, que es hablar e interpretar. Pero en el ejemplo del banquete, y voy a dar aquí un contexto, ¿no? Freud da un ejemplo en donde hay un banquete, una persona dice, algo así, no me acuerdo tal cual como era, pero dice, ahora los invito a eructar por el jefe. Digo, a brindar, ¿no? La palabra era brindar, pero dijo eructar, ¿no? Entonces aquí el auditorio le trae a colación este ejemplo. Dice, pero en el ejemplo del banquete, donde se exhorta a eructar por la salud del jefe, dijo que la intención perturbadora es el insulto. Es decir, que el verdadero motivo de la persona que dijo esto era insultar al jefe, ¿no?
Eh, dice, porque esto contradice a la expresión del homenaje, ¿no? Porque eructar y brindar son dos palabras contradictorias, ¿no? Dice, pero esta es una mera interpretación suya, apoyada en observaciones exteriores al desliz. Si en ese caso usted le preguntara a la persona que tuvo el desliz, no admitiría que tenía una intención de insultar y se pondría a la defensiva. ¿Por qué no niega su interpretación ante semejante defensa y negación de la persona? ¿No? Eso es lo que el auditorio le dice a Freud. Y quizás ahorita ustedes digan, no, pues sí, no tiene lógica lo que dice el auditorio. Y dice Freud, la respuesta de Freud fue, dice, ok, quizás el orador, o sea, el que cometió el desliz, es el asistente de su jefe, es un profesor auxiliar, joven, con muchas oportunidades de vida, ¿no? Dice, yo insisto para que me diga si no sintió algo que pudiera contradecir su brindis. O sea, yo le pregunto, a ver, ¿no sentiste algo en contra de tu jefe cuando estabas brindando? ¿Sientes alguna aversión por tu jefe o algo similar? ¿No? Y la persona se impacienta y me dice, a ver ya, termine de una vez con sus preguntitas que me va a hacer enojar. Usted puede arruinar mi carrera con sus sospechas. He dicho eructar, y la palabra en alemán es ausofen, en vez de brindar, que es astosen, porque es la misma frase, porque en la misma frase había dicho un nauf, ¿no? O sea, en español sería la palabra eructar y brindar, ambas palabras terminan con ar, ¿no? Eructar, brindar. Esa es la explicación que le da la persona que cometió el desliz, ¿no? Entonces dice, he dicho eructar en vez de brindar, porque la misma frase había yo dicho ar como terminación, lo que se le conoce como proposición del sonido, que en el español sería una preposición, ¿no? Y ahí no caben sospechas, ¿ok? Así que ya basta de sus interpretaciones. Dice Freud, si él responde así, es sorprendente la forma en que me impone que no tiene sentido su desliz. Quizás nada se logre con este joven, pero deja ver un muy fuerte interés personal en que su desliz no tenga sentido. Ustedes dirán, no es para tanto su enojo ante un simple cuestionamiento, pero él debe saber lo que quería decir y lo que no. Y Freud les pregunta, ¿será que de verdad él sabe lo que quería decir y lo que no? Entonces lo que Freud dice en pocas palabras, si una persona se enoja grandemente, como este joven con la interpretación, pareciera que está luchando grandemente porque su desliz no tenga un sentido de ofensa al jefe, ¿no? O sea, defenderse, dice Freud, bueno, si esto fuera una pequeñez, o sea, si no fuera para tanto, ¿por qué se enoja tanto la persona, ¿no? Ante mi cuestionamiento. Entonces aquí es donde empezamos a ver esta cuestión. Y les digo, el auditorio le dijo, bueno, es que el joven quizás, él es el único que sabe lo que sí quiso decir y lo que no. Y Freud les dice, ¿será que sí de verdad sabe lo que quiso decir y lo que no? Entonces, eso respecto a la asociación libre, ¿no? Eso era por la cuestión de la asociación libre, de que en la asociación libre sí podemos encontrar el sentido, ¿no? Y cuando hay una resistencia, pues obviamente tiene que ver con que hay algo muy inconsciente ahí que no se quiere destapar ni descubrir, ¿no? Luego incluso habla sobre, no me acuerdo si es en esta o en la anterior, que le dijeron a Freud, es que usted siempre que da una interpretación, cuando la persona la niega, usted dice que es una resistencia, pero cuando la persona la acepta, usted da por hecho que esa es la interpretación. Y Freud les dice, no me acuerdo si fue la anterior o en esta, pero Freud les dice, es que a ver, es como si esto fuera un, un juicio, ¿no? Cuando va un culpable a juicio, si este culpable confiesa su delito, entonces el juez no sospecha y entonces acepta el delito como una verdad y lo ponen preso, ¿no? Pero si el que está siendo culpado niega su culpa, el juez sospecha y empieza a preguntar hasta que ya le saque la verdad, ¿no? En psicoanálisis es igual, ¿no? Y entonces incluso el aruteo le pregunta, entonces usted es un juez, y ahí se hace todo un debate, ¿no? Está muy interesante por si lo quieren leer, pero es para que vean que todo lo que dijo Freud de la asociación libre, de la interpretación, de lo primero que se te venga en la mente, tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido, se puede interpretar mediante la técnica psicoanalítica, que es la asociación libre en transferencia, ¿vale? Y es por eso que estos cuestionamientos que en un primer momento a ustedes quizás les sonaron lógicos,
La gente de allá afuera que no conoce de psicoanálisis, tacha el psicoanálisis por esto, ¿no? Porque si es que no tiene sustento, es que es falso, es que son especulaciones, pero cuando comenzamos a adentrarnos a estudiar realmente lo que es, vemos que esos argumentos se caen, porque se quedan en un nivel superficial de interpretación de Freud, ¿no? Entonces, bueno, eso respecto a esta cuestión, ¿no? Dice Xochitl, tengo que retirarme porque me enviaron la liga de mi clase. Tengo algunos puntos que me gustaría comentar sobre la lectura de la sesión pensada, pero espero, ok, entonces en la siguiente sesión le damos el tiempo a So para que en cuanto inicie la sesión de esos comentarios, ¿va? Entonces, bueno, este, ¿qué más? Ese es otro punto importante, ¿no? ¿Las personas realmente saben lo que quieren decir o no lo saben? Realmente una persona, ustedes, cada uno de ustedes, ¿realmente se conocen? ¿Creen que ustedes se conocen a como son? ¿O será un 80-90% desconocidos de ustedes mismos, ¿no? Eh, otro punto importante, ¿en qué basar las interpretaciones? Y aquí también quizás ustedes ahorita que escucharon cómo interpretar un acto fallido, quizás no les quedó tan claro cómo hacerlo. Bueno, sí les quedó claro, pero quizás digan, es que no sé, siento como que le falta, ¿no? Bueno, hay otra parte en esta misma conferencia que dice Freud, ¿en qué vamos a basar nuestras interpretaciones de lo que dice el analizante sobre el sentido de su acto fallido, ¿no? O sea, ¿en qué vamos a basar nuestra interpretación? Porque tampoco es con lo que nosotros creamos, porque si no, ¿qué haríamos en el método de Artemidoro Galdiano? Artemidoro Galdiano fue un intérprete de sueños de la antigüedad que interpretaba su según, ¿no? Venía una persona, le contaba su sueño, sí, tu sueño significa esto y esto, ¿no? Y ese es el método de Artemidoro Galdiano. Y no hay que caer en esto. Sí hay una forma en la que tenemos que interpretar. Tenemos primero que, y aquí da unos puntos importantes, ¿no? ¿En qué basar las interpretaciones? Dice, podemos basarlas en analogías con fenómenos externos a la operación fallida, ¿no? ¿Cómo lo pueden ser los apodos, ¿no? ¿Cómo funciona un apodo? Un apodo, cuando tú se lo pones a una persona, generalmente este apodo alude a una característica física de la persona de manera exagerada, ¿no? No quiero ponerme a decir aquí apodos porque no es no es el objetivo de la sesión, pero el apodo siempre tiene esta correspondencia con el aspecto físico de la persona. Si tú a una persona le dices, y es el único apodo que voy a decir, si a una persona le dices vaca, pues no se lo dices porque está delgada, ¿no? Se lo dices por una cuestión de conflexión física, ¿no? Obviamente, y obviamente también los apodos tienen que ver con lo ofensivo, ¿no? Pero eso es una cuestión de analogía. Entonces, las interpretaciones se pueden hacer basadas en analogías también, ¿no? Y esto lo vamos a ver de manera más clara. En los actos fallidos no lo vamos a ver tanto, pero esto cuando veamos la interpretación de los sueños lo vamos a ver de manera más clara, ¿no? La cuestión de la analogía. Por ejemplo, eh, hay una película que vamos a ver, espero que nos dé tiempo, que se llama, ¿cómo se llama? Pasión Secreta, que habla de la vida de Sigmund Freud. En esta película, Freud, se ve la vida de Freud y se ve que Freud está tratando a una mujer que no me acuerdo cómo se llama en la película, pero en la vida real se trata de Ana O. Es una paciente que era de Breuer y que luego la trató Freud. Y en una sesión, mientras Ana O está siendo hipnotizada, Freud empieza, no me acuerdo si es Freud o el doctor Breuer, que empiezan a llevarla a que pueda recordar por qué es que ella no puede beber agua. Porque resulta que Ana O, uno de los síntomas que empezó a presentar es que no podía tragar agua, le daba asco, ¿no? O sea, le daban un vaso de agua y no la podía tragar porque le daba asco. O sea, ¿y ahí qué síntoma físico o médico hay? No hay ninguno, ¿no? Entonces ahí dice Freud, bueno, lo podemos entender, eso es una cuestión inconsciente, ¿no? Utiliza la técnica de la hipnosis, que era una técnica que se usaba antes, la cual ya se dejó de usar, pero nos sirve en este momento para ver este punto de las analogías. El método hipnótico o el método catártico de Breuer consistía en que se sometía a la persona a hipnosis y la persona, estando hipnotizada, recordaba el momento en el que se traumó
y que a raíz de este trauma empezó a tener estos síntomas. Porque la teoría de Breuer es la teoría de la hipnosis, ¿no? La de Breuer. De los estados hipnoides se llama la teoría de Breuer. Breuer decía que cuando hay un síntoma en una persona es porque en un determinado momento ocurrió un trauma y este trauma generó posteriormente síntomas que están disfrazados, que están simbolizados, que están desfigurados, ¿no? Entonces, hipnotizan a Anao para que pueda recordar el momento en el que ocurrió el trauma, porque la teoría de Breuer decía, si logramos hacer a que la persona hable su trauma, que exprese lo que sintió en el momento en el que ocurrió el trauma, se va a liberar del síntoma, ¿no? Entonces le hipnotizan y Anao empieza a recordar que estaba un día en su casa y entró por la puerta el ama de llaves de la casa, no creo si era el ama de llaves, pero una persona que trabajaba para la familia, entró el ama de llaves, entró su perrito del ama de llaves y empezó a beber del vaso de agua de Anao, ¿no? Pero resulta que Anao sentía una enemistad con el ama de llaves, no le caía bien. Y ve que su perrito empezó a beber del agua que estaba en el cuarto, ¿no? Entonces, Anao no dice nada, siente como que no le parece, pero no dice nada, ¿no? Entonces, posteriormente, olvida este suceso, lo reprime y no puede ella beber ahora agua. Ella es un perro, no, no es literalmente que, no es literal, sino que analógicamente fue, el perro bebió agua, el perro es una posesión de una persona que a mí me cae mal, es como si incluso ella hubiera bebido agua, yo no la tolero y no voy a beber esa agua, yo ya no voy a beber agua más, ¿no? Y ahí se genera el síntoma, no puedo beber agua, no sé por qué, la hipnotizan, recuerda esto, logra liberar, porque en la película se ve como ella incluso logra liberar la emoción, ¿no? Ella dice algo así como, es que ese maldito animal, o sea, libera la emoción, sale del trance hipnótico y logra beber agua, se libera de sus síntomas, ¿no? Fue una analogía. La interpretación, si lo hubiéramos hecho no con hipnosis, sino con interpretación, sería, suele saber que tiene que ver con esa cuestión, ¿no? Con esta analogía que hubo. Entonces, la interpretación la podemos hacer así, con analogías. No vamos a encontrar directamente la relación tangible, pero sí de manera analógica la podemos hacer, ¿no? Y podemos recurrir también al uso de las tradiciones y cuestiones culturales para hacerlo, de una manera no abusada tampoco. Esto lo vamos a ver de manera más detallada en la interpretación de los sueños, ¿no? Porque hay un apartado de las conferencias en donde Freud habla de los simbolismos en el sueño, donde habla que, por ejemplo, soñar con puñales es simbología del pene, soñar con serpientes es simbología del pene, soñar con escaleras es simbología del trepar las piernas de papá y mamá. Ahorita quizás a ustedes les suene como, ¿qué? Pero tiene una lógica y la vamos a ver en su momento, ¿no? Que tiene que ver con lo cultural. Pero es para que más o menos tengan entendido un poco este apartado de la analogía, ¿no? Entonces podemos basar las interpretaciones en la analogía, la podemos basar en el contexto de la operación fallida, dónde ocurrió, ¿no? Ya sea contexto interno o externo. Por ejemplo, el de la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? Ya estamos todos, ya somos un buen número en la sesión, así que doy por terminada la reunión. Digo, doy por abierta la sesión, ¿no? Ahí, por el contexto, podemos saber la interpretación, ¿no? Entonces, la interpretación la podemos hacer en base al contexto externo, que en este caso fue un contexto externo, pero también interno, porque luego la persona, Freud supo que la persona no esperaba nada bueno de la sesión, ¿no? Sabía que iba a ir mal y lo que de verdad hubiera deseado es terminarla ya, ¿no? Y no ver nada. Entonces también ese contexto interno nos sirve para poder hacer la interpretación, ¿vale? Entonces, conociendo el contexto interno y externo, podemos basar la interpretación. Otro factor en el que podemos basar la interpretación es en el conocimiento de la persona y de su carácter, ¿no? También en la película de Pasión Secreta, Anao comete un acto fallido, en donde, no me acuerdo cuál es la escena, pero el acto fallido que comete es prostitución. Dice la palabra prostitución en vez de otra palabra totalmente distinta a la que quería decir, ¿no? Obviamente, como vamos conociendo un poco de la vida de Anao, ustedes mismos van a hacer la interpretación cuando lleguen hasta ese momento, ¿no?
cuando dice la palabra prostitución, Freud rápidamente sabe el significado, ¿no? Sin ni siquiera preguntarle qué opinas, solamente conociendo su historia personal, sabe el porqué de la palabra, ¿no? De ese acto fallido. Entonces, estoy seguro que cuando vemos la película, cuando Ana O comete ese desliz, ustedes lo van a poder interpretar casi igual que Freud, ¿vale? Y de hecho, Freud, se muestra ahí como Freud también lo sigue interpretando, ¿no? Porque le dice, a ver, Ana, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste esta palabra prostitución? Y ya Ana O empieza a asociar libremente, ¿no? Y vamos a ver hoy un poco cómo se hace. Otra cuestión en la que podemos basar la interpretación son en las sensaciones que han afectado antes, frente a las cuales ahora se reacciona de ese modo. Es decir, si por ejemplo, yo, ¿no? Ahorita mis actos fallidos, de que suelo ahorita confundir la palabra acto fallido con sueño, pues se puede interpretar en base a este último punto. Sensaciones que han afectado antes, ¿no? Como yo he dado mucho el curso de la interpretación de los sueños y ahorita les puse ejemplos con la interpretación de los sueños, cometí un desliz con la interpretación de los sueños, ¿no? Pero obviamente es como muy superficial, ¿no? Esta interpretación. En un contexto clínico, cuando hay un problema más grave o una afectación psíquica más grave, generalmente va a ser más profundo, ¿no? Este punto de saber qué ha afectado antes, ¿no? Quizás la persona sufrió mucho en determinado, por ejemplo, quizás estamos consultando, una mujer viene con nosotros que tiene problemas con su matrimonio, ¿no? Y esta mujer comete un acto fallido en donde dice que, por ejemplo, dice, es que no sé por qué mi esposo siempre se enoja conmigo, ¿no? Siempre que hago la comida no le gusta. O sea, nunca me entiende a mí ni a ninguna de sus hijas, ¿no? Y sigue hablando esta persona y comete el acto fallido. Yo de verdad estoy cansada de que mi papá siempre sea así. Digo, de que mi esposo siempre sea así. Papá. Nos vamos a indagar en papá y vemos que la relación conflictiva que tiene con su esposo hoy en día es similar a la que tenía con su papá en la adolescencia, ¿no? Y es algo que actualmente ya no le afecta porque ya se lleva bien con él, pero como la afectó antes, surgió en análisis. Y si afectó y salió en análisis, es porque conscientemente ya se llevan bien, aún todavía quedan lazos inconscientes traumáticos dentro de ella, ¿no? Que se externaron mediante la problemática con el esposo, ¿no? Es un ejemplo nada más, no es que así haya ocurrido en algún matrimonio. Solo es un ejemplo para que vean cómo este último punto de que podemos basar la interpretación en sensaciones que han afectado antes, frente a las cuales ahora hemos reaccionado de este modo, para que vean cómo se lleva a cabo esto, ¿no? Entonces, bueno, esos son como que los parámetros que nos da Freud para poder hacer una interpretación de un acto fallido. Y luego nos da unas reglas para poder interpretar. Primero se comienza la interpretación con una opinión, una conjetura, un juicio o un esbozo de interpretación, ¿no? Ok, me cuentas tu acto fallido y yo me creo una primera hipótesis de lo que es el posible significado, una opinión, ¿no? Luego, segunda cosa, el estudio de la situación psíquica para corroborarlo, ¿no? Tenemos que hacer la indagación psicoanalítica mediante la asociación libre, conocer el contexto externo e interno, saber las sensaciones pasadas de la persona respecto a su desliz, utilizar analogías, ¿no? O sea, estudiar toda la situación psíquica para corroborar nuestra primera opinión o conjetura. Y así podemos o corroborarla o reafirmarla más, ¿no? Y tres, a veces hay que esperar lo que se anunció en la operación fallida, ¿no? Y esto está muy interesante. ¿Por qué? Porque a veces nos equivocamos y no vamos a poder interpretar la operación fallida y vamos a saber de ella solamente con el tiempo, posteriormente, ¿no? Y al final Freud da unos ejemplos de este tipo de deslices, que si nos da tiempo vamos a ver, ¿vale? Entonces, hay un ejemplo que yo aquí puse que está en las conferencias de una mujer que dice que, bueno, que es una mujer que está casada y a su marido le dicen que tiene que restringirle ciertos alimentos. Y su mujer dice, no importa, o sea, él va a comer y beber lo que yo quiera. Digo, él va a comer y beber lo que él quiera, ¿no? Aquí únicamente sabemos de la interpretación por el contexto, ¿no? Porque cuando se conoció o se indagó más
en el matrimonio, se supo que en este matrimonio ella pues es la que manda, ¿no? Ella es la que toma las riendas de la casa. Entonces, por eso se equivocó así, ¿no? De sí, no se preocupe, él va a comer y beber lo que yo quiera, digo lo que él quiera, ¿no? Y es porque pues es una mujer que toma las riendas de la casa. Y luego al final Freud ya termina hablando de los diferentes tipos de deslices, ¿no? Los olvidos de nombres, de designios, perder y extraviar cosas, eh, y ya. Son como los que habla de manera muy, muy general, ¿no? Y no voy a explicar a gran detalle como de qué es cada uno, porque pues supone que lo leímos, pero de manera muy breve es olvido de un nombre, significado, y aquí no es que ese sea el significado tal cual, te va a decir Freud que esta es la vía que casi siempre se cumple, ¿no? Olvidar un nombre significa que tienes algo contra la persona, ¿vale? Hay algo que te une a ella, ya sea de manera directa o indirecta, recuerden, es el tema creo que de la siguiente conferencia, que hace que olvides el nombre, ¿no? Y da Freud una serie de ejemplos para, para poder ver esto, ¿no? Solamente les voy a leer uno. Dice, un señor Y se enamora de una dama, pero no tiene éxito con ella. Ella poco después se casa con un señor X. A pesar de que el señor Y conoce al señor X desde hace mucho tiempo, incluso hablaba con él por cuestiones de negocios, olvida una y otra vez su nombre. Incluso varias veces se lo preguntó a otras personas cuando quería mandarle una carta. Es obvio que el señor Y no quiere saber nada de su dichoso rival, ¿no? Porque él no debería ni de pensarse, ¿vale? Otro, una mujer pregunta a su médico por una conocida de ambos, pero le menciona por su segundo nombre de soltera porque olvidó su nombre de casada. Ella confiesa que le disgustó su casamiento y no podía soportar al marido de su amiga, ¿no? Entonces, es la interpretación más directa. Ya ven que aquí puede ser directa o indirecta el no querer saber nada de la persona, ¿no? Luego está el olvido de designios, ¿no? Cuando se te olvida hacer algo, te dicen, tienes que hacer esto, ¿no? Y se te olvida. También la interpretación es, no lo quieres hacer directamente. No lo querías hacer por una u otra razón, ¿vale? Eh, y aquí dice Freud que creo que se lo comentaba Miguel, este es el tipo de operación fallida más aceptada socialmente, ¿no? Porque es como cuando un hijo, la mamá le dice, cuando yo llegue quiero que la casa esté bien ordenada, va llegando la mamá y el hijo apenas se pone ordenada porque se lo olvidó. Y la mamá le dice, no, es que no te interesó, no quieres ordenar, ¿no? O sea, no le tomas importancia. Y esa es la interpretación, tal cual, ¿no? No te importa, no te gusta, no lo querías hacer. Y dice Freud incluso, si para este acto fallido hay un consenso más aceptado, ¿por qué es más difícil aceptar los otros, no? O sea, ¿por qué es más difícil aceptar que olvidar un nombre es que tienes algo en contra de la persona, ya sea de manera directa o indirecta, ¿no? Y dice Freud, bueno, porque son más reprimidos que quizás este tipo, ¿no? Bueno, perder y extraviar cosas, este acto fallido. Igual que los anteriores, la interpretación más directa que podemos hacer es que algo nos une a ese objeto que queremos olvidarlo totalmente, ¿no? Eh, Dice, cuando se nos pierde algo, incluso suele ser doloroso, ¿no? Y una persona dice, es que yo perdí mi celular, mi iPhone, ¿cómo me puede doler perder? O sea, ¿cómo va a ser algo que yo quise o que yo provoqué el perder mi celular, ¿no? Y dice Freud, sé que puede sonar doloroso, ¿no? Y que suele ser doloroso el perder algo, pero nosotros participamos en el perder esa cosa o en el extraviar esa cosa, ¿no? Y pone ahí un ejemplo. Dice, un joven pierde un lápiz muy apreciado por él. El día anterior había recibido una carta de su cuñado que terminaba con estas palabras. Por ahora no tengo tiempo ni ganas de aguantar tu falta de seriedad y tu flojera. El lápiz era un regalo recibido de este cuñado. Esta pérdida participó el propósito de desprenderse del cuñado, ¿no? Obviamente, como este lápiz se lo regaló este cuñado que le escribió esta carta, que le dijo que no quería saber de él por su falta de seriedad y que le da flojera, ¿no? Pues obviamente se quiso deslindar del cuñado y lo hizo a través de este desliz, ¿no? Porque ese lápiz se lo dio el cuñado. Entonces, él participó en perder este lápiz, ¿no? Entonces se pierden objetos
cuando nos hemos enemistado con dolor y no queremos acordarnos más de él, ya sea por el lápiz, pero haciendo alusión a algo más, ¿no? Perdemos algo cuando eso nos ha dejado de gustar y queremos crearnos un pretexto para sustituirlo por otras cosas mejores, ¿no? Ah, se me cayó un vaso. Quizás puede ser que quiero sustituirlo por otra cosa, ¿no? O se me cayó el jarrón de la abuela tan preciado, ¿no? También. Eh, Dejar caer, romper, destrozar, tiene el mismo propósito que el extraviar y perder cosas. Nosotros participamos en que eso ocurra, ¿vale? Miguel, ¿quieres comentar algo? Sí, a mí una vez se me... Tuve una novia, íbamos a hacer un intercambio de 14 de febrero y yo pensé que a ella se le iba a olvidar porque ya estábamos muy mal, ya íbamos como a romper todo eso. El punto es que yo hice una manualidad, válgase, bastante frágil, y la tenía, se le iba a dar al final de clases. Eh, Era en la escuela de música, nos veíamos en la noche, en la tarde-noche, y no había terminado el día y y se me había roto. Ni siquiera sé cómo se rompió, pero se rompió. Así que pues yo creo que ya realmente como que no quería dárselo. Sería pertinente hacer una indagación, ¿no? De cómo te llevas con ella, el contexto, qué es tu sentir, ¿no? Porque puede haber incluso un sentir a veces consciente de, no digo tu caso, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. No es que yo lo amo, yo la amo, pero por dentro, muy dentro, es como de, aunque lo amo, quiero ser infiel, ¿no? Tal vez. No es el caso, estoy solamente poniendo un ejemplo, ¿no? Quiero ser infiel o ya estoy cansado de estar en relación, no tengo tiempo para mí, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pudiera, o sea, son las posibles razones por las cuales algo así pudiera ocurrir. Por eso te digo, habría que hacer una investigación particular para ver en aquel momento qué era, ¿no? O por qué ocurrió eso. Porque vean que el quebrar cosas, a veces se quiebran cosas muy valiosas. O sea, que se te quiebra algo X, rara vez pasa, ¿no? Pero que se te quiebra algo valioso, suele ser más común que se quiebra algo X. ¿Por qué? ¿No? Entonces, da para pensar ahí. Eh, entonces, bueno, incluso Freud dice que no son raros los casos donde perder algo indica una tendencia a desechar el objeto temporariamente, ¿no? O sea, no de manera definitiva, sino temporal. A veces el olvidar algo o el extraviar algo tiene que ver con que lo queremos olvidar, pero de manera temporal. Son los hechos en donde de repente perdemos algo por meses, por años, pero lo llegamos a encontrar tiempo después, ¿no? Y aquí, con esto quiero cerrar la sesión del día de hoy. Todavía faltan unos ejemplos más por dar, más que nada del último tipo de actos fallidos de cuando son consecutivos y combinados y cuando son por interpretación en el futuro, pero lo vamos a ver ya en la siguiente sesión, ¿no? Solamente leer los últimos ejemplos. Pero quiero cerrar con este último ejemplo bonito que da Freud, ¿no? Para que veamos que también hay ejemplos bonitos sobre actos fallidos. Dice, un hombre joven cuenta, hace años tenía problemas con mi matrimonio, sentía a mi esposa muy fría y a pesar de que era físicamente muy atractiva, no había amor o muestras de afecto entre nosotros. Un día, ella me regaló un libro porque le pareció que me resultaría interesante. Le agradecí su muestra de atención, prometí leerlo y lo guardé, y nunca lo volví a encontrar, por más que lo buscaba. Medio año después, mi madre enferma, y mi mujer se fue de nuestra casa para cuidarla. Mi madre se puso más grave, y mi mujer fue bastante atenta con ella. Un día llego a la casa emocionado y agradecido con mi esposa, voy a mi escritorio, abro cierto cajón con seguridad que no sé de dónde salió y encima veo el libro. Al desaparecer el motivo, los problemas con la esposa, recupera el libro extraviado, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cuando el olvido es de manera temporal ante una circunstancia particular, ¿no? Entonces, pues bueno, con este bonito ejemplo que cita Freud, me gustaría cerrar la sesión del día de hoy. No sé si tienen preguntas, dudas o comentarios, pero si tienen dudas o algo, pues lo podemos seguir abordando la siguiente sesión. Voy a subir la grabación a YouTube entre hoy y mañana. Casi siempre hoy las edito y las subo mañana.
Pero bueno. Entonces, siguiente sesión, no hay la siguiente semana porque es Semana Santa, entonces no me iremos de la siguiente semana a la otra, ¿vale? Perfecto. Entonces, pues que tengan unas bonitas vacaciones y nos veríamos dentro de 2 semanas, ¿vale? Se quedaría de tarea entonces leer la conferencia número 4, que es el cierre de este tema de los actos fallidos, ¿vale? Entonces, que tengan una bonita noche, bonitas vacaciones. Cuídense. Bye, bye. Saludos. Gracias, Aldo. Nos vemos. Bye, cuídense.